para mí, uno de los mejores cuadros que tiene el peronismo para exponer en la provincia de Buenos Aires y para el país, y está bueno que podamos tener la chance de hablar. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por tus palabras. No, si vos sabés que pienso eso, no te estoy regalando nada, te lo ganaste. Estaba escuchando a Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España, que hoy forma parte del equipo de abogados que acompaña a Cristina, y que hablaba de la posibilidad de que Cristina pudiera ser candidata en las próximas elecciones, ¿sí? Esto con bemoles, te estoy haciendo una síntesis. ¿Cómo ves ese tema en particular? ¿Sí? El título de la política online en relación a lo que te estaba diciendo es: Cristina se podría presentar a las PASO, advierte el nuevo abogado de la expresidenta. En realidad te llamaba por otras cosas, pero te quiero preguntar sobre esto, ¿sí? No, a ver, me parece primero que el paso que ha dado Cristina Kirchner en el marco de su defensa de inaugurar formalmente las instancias internacionales es muy importante. En primera instancia porque visibiliza desde mi perspectiva la injusticia del fallo y lo que Cristina planteó hoy en su carta, que la verdadera pena es la proscripción que le ponen a Cristina, ¿no? Esa inhabilitación para ejercer cargo público. Porque más allá de lo que uno pueda creer en términos de si le gusta más Cristina o no, o el peronismo, la realidad es que parte del desorden que hoy tiene el peronismo es reflejo de la propia proscripción de Cristina. Yo creo que si Cristina tuviese la posibilidad de ser candidata, esto no quiere decir que termine siendo candidata, el peronismo estaría mucho más ordenado y no estaría transitando estas tensiones tan marcadas que está transitando el peronismo en la búsqueda de quién puede ser la síntesis en la dimensión electoral, que es la dimensión que se va a tener que poner en juego el año próximo. Nico, así que yo creo que sí. Permitime, quiero comparto con la audiencia algo que dijo Cristina. Cristina dijo que la proscripción es la pena principal y que quieren impedir que el pueblo pueda elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas. Ninguna proscripción logró apagar la voluntad popular. Esos fueron algunos de los dichos de Cristina de hoy, ¿sí? Es que en términos objetivos yo lo comparto, Alberto, porque la pena no es solo la imposibilidad de Cristina de ser candidata, sino la pena también recae sobre un sector de la sociedad que la quiere elegir, sea el 5% o el 50%. Hay un sector de la sociedad que la quiere elegir y no puede por esta proscripción, además de un proceso judicial que está atravesado por irregularidades, que hoy las expresaron los abogados internacionales que están acompañando esta defensa frente a los organismos de Naciones Unidas de Cristina, y creo que es un paso fundamental, es un paso importante. Después hay que ver qué se resuelve en la dimensión internacional y qué impacto tiene eso, porque Argentina ha firmado distintos tratados internacionales que lo que ocurra a partir de la resolución de este organismo de Naciones Unidas debería tener un impacto en términos de la jurisdicción argentina. Cristina dijo también que si el peronismo va dividido, con Kicillof por un lado y el kirchnerismo duro por otro, Mauricio Macri se vería tentado a no acordar con Javier Milei y a armar una opción pro pura. Es decir, que en lugar de dividirse en tres, el electorado se dividiría en cuatro. ¿Sí? ¿Qué opinas al respecto, Nico? La verdad no lo sé porque me parece es un tablero muy complejo, que todavía hay múltiples variables que las desconocemos, más allá de que podamos tener distintas percepciones. La descomposición económica, social, laboral de la Argentina es muy marcada. Sí. Uno observa que la recesión se agrava, y si el gobierno puede sostener algunos números macroeconómicos positivos, se vincula a esos 3-4 sectores de la economía que están evitando la catástrofe, que son el sector del petróleo y el gas, 2 años afortunadamente muy buenos en términos del sector agropecuario, y esta minería que empieza a ponerse en movimiento y que no empezó hace 2 años, digo, se está
cosechando políticas de los últimos 10 años en ese sentido. Y me parece que es claro desde mi perspectiva que Argentina no va a tener probablemente una crisis cambiaria, ¿no? Lo que uno diría una muerte por un ataque cardíaco o un ataque masivo, sí, ¿no? Porque Argentina hoy tiene un segundo ducto de dólares que es el sector de la energía, que claro, no solo permitió reducir el déficit energético en términos de la importación que nos costaba dólares, sino que ya no tenemos que importar principalmente, ¿no? Pero que tenemos además una variable de exportación y de generación de divisas que permiten sostener inclusive errores de la política económica que está llevando adelante el gobierno, y todavía le queda la carta que, a pesar de tener de los dólares de vaca muerta y del gas, tuvo que utilizar Javier Milei en el último proceso electoral, que fue la intervención de Donald Trump y del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, diciendo: no corran contra el peso, que yo voy a poner los dólares que sean necesarios para proteger cambiariamente a la Argentina y garantizar la victoria electoral de Milei, y si no nos votan a Milei van a tener un lunes negro, que era el temor que tuvo un sector de la sociedad. Yo creo que la sociedad hoy tiene claro, tiene que haber un cambio, pero quiere que haya un cambio sin grandes sobresaltos. Y creo que eso es lo que tenemos que tener desde el peronismo, la capacidad de construir. Ahora, yo soy de los que... Cuando decís sin grandes sobresaltos, ¿a qué te referís concretamente? ¿Sí? Y algo difícil para cualquier proceso político es que no tiene que haber un proceso evaluatorio brusco. Digo que la sociedad tiene que tener un marco de perspectiva, porque además la máquina social viene muy desgastada. Claro. Digo, esto, y lo vemos con un indicador que la verdad es muy dramático, que no es solo la caída de consumo y de ingreso, sino el endeudamiento y la morosidad de tantas familias. Y no es la morosidad, como escuché algún periodista, para darse un gustito. La morosidad, estamos hablando de familias argentinas que se están endeudando para poder sostener mínimamente su día a día. Acá no hay gustitos. Más allá que estamos viviendo en esta Argentina que hoy tiene un sector de la sociedad que puede consumir con este dólar todavía barato, viajar al exterior, y después tenemos un sector importante de nuestra sociedad que está en esa economía de supervivencia. Entonces creo que eso es el desafío que tenemos, y yo creo que no solo es importante ganar la elección, sino también que el proceso electoral permita construir un espacio lo más monolítico posible en términos de diagnóstico, en términos de equipo y en términos de lo que va a ser la inmediatez de la respuesta que va a esperar la sociedad a partir del 11 de diciembre del año próximo, porque creo que hay mucho para sanar y hay muchas oportunidades que Argentina puede aprovechar si las administra bien. La Universidad de Itela, que siempre da a conocer indicadores que tienen que ver con cuestiones que son sensibles, señaló que el índice de confianza en lo que tiene que ver con el gobierno bajó en el mes de julio 6,95, es decir, una reducción del 6,95 en cuanto al índice de confianza, que si eso lo trasladas a intención de voto, que no vale demasiado porque estamos muy lejos de la elección, lo pondría Milei en un indicador que estaría en el 30 y pico %, ¿sí? No llega a 40, está lejos de eso, con lo cual el gobierno seguramente debe estar muy preocupado, porque por ejemplo Poliarquía habla, cuando pregunta por la continuidad del gobierno, solamente hay un 33% que apuesta a la continuidad del gobierno, a la discontinuidad el 67%, en cuanto a la aprobación de la gestión el 57% la desaprueba, y así te podría decir un montón de cosas más que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Que es lo que necesariamente hay que modificar de cara a lo que viene. Y me parece que ahí empieza a jugar el peronismo un rol decisivo, y bueno, habrá que ponerse de acuerdo. No sé, ¿cómo se hace para que
se puedan acercar posiciones. Nico, vos que sos un tipo sensato, prudente. A ver, me parece, Alberto, de lo que vos planteas las encuestas, más allá de los números, lo más marcado y que preocupa al gobierno es la tendencia. Sí, sí. ¿No? Porque la tendencia habla de la aceleración de la descomposición, y lo que están mostrando los números es que cada vez va rompiendo más su piso. Y cuando vos rompes tu piso, el proceso de recuperación encuentra un techo mucho más cercano. Y ¿no? encuentra porque las bandas no se expanden tanto. No, y digo, agrego esto nada más. Y además está muy marcada la desaprobación en los jóvenes, que fueron un elemento fundamental en lo que fue el triunfo de Milei. Sí. Digo, hoy porque la decepción es muy marcada. La decepción, sí, estoy de acuerdo. La decepción es marcada, y lo que creo, Alberto, que esto plantea como desafío también, y lamentablemente la mirada que yo tengo casi desde el inicio de la gestión de Milei por el despliegue de las políticas, es que esto es un proceso que se va a ir complejizando y que van a florecer los peores resultados de esta política económica, porque la destrucción de empresas se acelera, el capital que podía tener las familias o las empresas se va agotando, crece el endeudamiento, crece la morosidad, y lo peor lamentablemente está por venir. Entonces me parece que es ahí donde uno tiene un marco de preocupación. Yo creo que la construcción de la unidad del frente opositor hay que dejarla madurar en términos de recuperar instancias de diálogo, de reflexión, de saber que el adversario son las políticas de Milei, que el sector social que el peronismo representa o siempre ha pretendido representar es el sector que más está sufriendo las consecuencias de este modelo económico y social, y que creo que ahí tiene que primar el desafío también de aprender de los errores. Tenemos que reconocer nuestros errores en lo que fue la construcción electoral, pero también de gobierno, en la gestión del Frente de Todos, y empezar a ser conscientes que es mucho más importante la construcción colectiva que el liderazgo particular de cualquier dirigente. Obviamente que hay dirigentes que tienen un nivel de vínculo con la sociedad muy importante y que merecen estar en los lugares prioritarios en el diálogo político que hay que recuperar, pero creo que tenemos que ser conscientes que hoy en el peronismo no sobra nadie, porque lo vemos en los procesos políticos de la América Latina, cuando gana, en términos internacionales lo digo, la derecha o la extrema derecha en Colombia, la derecha en Perú, o gana la izquierda en otros países, o la centroizquierda, vemos que estamos frente a sociedades polarizadas. El propio Lula va a ir a un proceso electoral en octubre, y nadie está hablando de Lula, que es un referente histórico de ese país, que va a ganar por el 60% de los votos. Estamos viendo que todos son resultados muy parejos, inclusive en lo que pasó en Colombia, claro, ¿no? Un candidato de extrema derecha termina ganando por muy poquito, o un candidato de centro izquierda, ¿no? Y creo que eso tenemos que ser conscientes de lo que está en juego, con una diferencia de votos muy pequeña, son rumbos diametralmente opuestos en lo que puede transitar la Argentina de acá a los próximos años. Nico, yo creo que el desafío que tiene por delante el peronismo es enorme, por lo tanto creo que está obligado a ponerse de acuerdo. Hay una reunión en La Rioja el fin de semana, ¿sí? Algunos han manifestado creo que se realiza, y algunos han manifestado que van a concurrir y otros no. No sé cuál es tu posición en este sentido, ¿sí? Te la pregunto. No, yo creo que es importante, ¿no? Yo además tengo un aprecio muy especial por el gobernador, por Ricardo Quintela. Estuve con él hace algunas semanas reunido en la propia provincia de La Rioja, y él pretende, ¿no? Siendo lamentablemente uno de los pocos gobernadores que tiene el peronismo, y además de un gobernador peronista que no se ha movido ni un centímetro de su agenda opositora a las políticas de Milei, que implican un retroceso para la sociedad. Entonces me parece que es muy valioso lo que está planteando Ricardo, en ser un puente de diálogo o de voluntad de recuperar el diálogo. Siempre ha tenido esa intención. Perdón, te agregaba. Digo, Quintela, hay que realmente reconocerle que ha tenido siempre
esa intención, el de tratar de juntar. Me parece que es valorable eso, ¿sí? Frente a tanta diáspora No, que es venga... muy valioso. Sí. Te escucho, perdón. No, yo creo, como decís vos, es muy valioso, Alberto. Me parece que en eso hay que remarcar el compromiso de Ricardo, y que además ha recibido embates muy marcados por parte del gobierno nacional, en particular por parte de uno de los puntos quizás de mayor influencia del gobierno nacional, que es Martín y Lule Menem, ¿no? Que tiene un interés particular en la provincia. Claro. Digo, ¿ves la posibilidad de que haya que haya ese encuentro tan necesario, o como dice Cristina, bueno, habrá que ir por cuartos, ¿sí? ¿Ves la posibilidad de ese encuentro? Digo, la otra vez que yo te llamé estabas en Formosa, creo, ¿no? Sí. O en Misiones, no me acuerdo, pero estaba por ahí. En ¿sí? Misiones y Corrientes. En Misiones y Corrientes. En Misiones estabas. Es decir, estabas de alguna manera, supongo, o por lo menos, supongo no, sacarle supongo, trabajando para tratar de generar puntos de encuentro, ¿no? Digo, ¿estás trabajando en eso? ¿Sí? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, creo que hay muchos que están trabajando en eso, Alberto, y me parece que es importante. Yo creo que no podemos arriesgarnos a una elección de cuartos. No, claro. ¿No? Porque imaginemos lo distinto que hubiese sido la Argentina, con una diferencia de votos muy pequeña en la elección de 2003, si primero salía Menem y segundo salía López Murphy. Claro, ¿no? claro. Para decir un ejemplo. Sí. No, digo, en un peronismo que fue dividido en tres. Sí, ¿no? claro. Un peronismo con Menem, ¿no? Neoliberal, más de derecha, el peronismo de Kirchner, el peronismo de Rodríguez A. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que no se puede arriesgar, y que además, de cara no solo al proceso electoral, sino también al 10 de diciembre, el peronismo tiene que tener un marco de unidad. Y creo que eso es un gran desafío que tenemos por delante. Por eso creo que tenemos que hacer todo lo posible para sostener las primarias abiertas, y que vayamos a un proceso electoral, a una primaria, y que se presenten 2, 3 candidatos, que se pueda competir, y a partir de ahí el que gana conduce, y los que pierden no solo deben acompañar, sino los que no ganan la elección deben ser parte de la propuesta electoral y de la mejora de la propuesta electoral, porque nos tenemos que reconciliar inclusive con sectores de la sociedad que hoy no miran al peronismo, que están dolidos, muy decepcionados de lo que han sido estos 2 años y medio, 3 años de gestión de Milei, pero que también son conscientes, creo que todos lo somos, que desde el año 2015 a esta fecha Argentina está en un tobogán que parece no tener final, y por momentos se acelera la caída, en otros momentos se logra hacer más lenta la caída, pero han sido, ¿no?, estos 10, 11 años de pérdida de muchísimos conquistas y procesos de mejora de la calidad de vida, de las políticas públicas que hemos vivido los argentinos. No tengo ninguna duda, es por ahí. Nico, te agradezco mucho. Para mí siempre un placer hablar con vos. Muchas gracias a vos. Un placer siempre hablar contigo, y te agradezco mucho el tiempo, Alberto. Gracias.